palabra de Dios se encuentra en el Salmo 34, verso 1 al 8. ¿Ya? Salmo 34, verso del 1 al 8. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, la mujer que confían en él. Aleluya. Bendita sea la palabra del Señor. Gustad y ved que es como es Jehová. Es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El Señor por su palabra nos invita a usar nuestros sentidos para poder también ver lo bueno que es Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre, la mujer, el joven, el niño que confían en él. ¿Puede el hombre, la mujer, en natural ser buenos? ¿Qué dice usted? ¿Puede el hombre ser bueno? ¿Puede la mujer ser buena? El mundo secular en que tiene un entendimiento y comprensión de lo que es una persona buena. Y para eso, a través de la historia, se resaltan personas. Tal vez no tengan las personas más apropiadas para la ocasión, pero voy a mencionar algunas que secularmente se consideran personas muy buenas. Por ejemplo, está la Madre Teresa de Calcuta, ¿ya? Entre el año 1910 y 1997. Y dedicó su vida entera a hacer ayudas sociales. Se dedicó al trabajo social y a ayudar a quienes más lo necesitaban. Ella es considerada una mujer buena, secularmente. También está un varón, Mahatma Gandhi, ¿ya? Que también él fue visto como un hombre bueno. Él encabezó el movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, que es el régimen del gobierno colonial que había en aquella época, ¿ya? Y él practicó, mire, escuche esto, él practicó la desobediencia civil, pero de manera pacífica, sin violencia, ¿ya? Es decir, fue un pacifista. Y este varón, el mismo año 1948, él fue asesinado, ¿ya? También podríamos mencionar a Abraham Lincoln, aquel varón, aquel presidente que promulgó la emancipación de la esclavitud, ¿ya? ¿Quién podría decir que estas personas eran personas malas de acuerdo a lo que ellos hicieron? No es lógico decir que eran personas malas. Eran personas buenas a la vista del ser humano. Eran personas buenas porque hacían buenas obras, ¿ya? La característica de una persona buena se destaca por su capacidad para ser empático, para empatizar con las personas, con las emociones, con las formas, las costumbres de esas personas. Entonces, una persona que es buena siempre trata de empatizar con las demás personas. Sus actos son de bondad siempre, y todos sus actos que ellos hacen, lo hacen a los ojos de las personas, una persona buena. Pero vamos a tener que entrarnos en el concepto bíblico de la palabra bueno, ¿ya? Y el concepto bíblico de bueno y lo que es bueno moral y espiritualmente tiene directa relación
con una visión más bien teológica, es decir, enfocado en lo que es Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que es Dios en su perfección? Porque hemos estado viendo estos domingos las perfecciones de Dios, los atributos de Dios que se nos dan a entender de la manera que el hombre, el Hijo de Dios, pueda comprender quién es Dios, a quién le servimos. Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es omnisciente, omnisapiente. Él es. Hay muchas perfecciones en Él, ¿ya? Que solamente son de Dios, y algunas de ellas, algunas perfecciones también son compartidas con sus hijos, ¿ya? Por ejemplo, su santidad. Nosotros somos llamados a ser santos, ¿ya? Dios entonces, Él es bueno. En Lucas capítulo 18, ¿ya?, se relata sobre un joven rico. Era un joven también judío, respetuoso de la ley y de los mandamientos. Y vino, dice, que corriendo al Señor. Y cuando llegó donde él, hincó la rodilla en signo de adoración y reverencia, y le dice al Señor: Maestro, ¿qué le dice? Maestro bueno, ¿ya? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. Es lo que le dijo el Señor. Esa fue su respuesta. Ahora, mire, el Señor estaba diciendo: ¿por qué me dices bueno? Yo no soy bueno. Solo uno hay bueno. Dios es bueno. Pero en Hebreos 1:3 dice la palabra de Dios: siendo Jesucristo el resplandor de la gloria de Dios. Siendo Jesucristo el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, la imagen misma de su sustancia, sigue diciendo. Entonces, ¿cómo podía el Señor Jesús no ser bueno cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios? La imagen misma de su sustancia, ¿ya? Y el Señor dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Bueno, algunas personas, hay quienes rechazan la divinidad del Señor. Y justamente se toman de este pasaje para decir: bueno, el Señor mismo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Entonces se toman de este pasaje para decir que realmente el Señor mismo estaba diciendo que en Él no había una divinidad, ¿ya? Pero esto está lejos de ser, ¿ya?, lo interpretado en la palabra del Señor. Porque el mismo Señor está diciendo: yo y el Padre uno somos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, la palabra, el Logos, Jesucristo, el mismo era Dios. Había una divinidad. Él nunca perdió su esencia divina. Él era el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Dios en tres personas. Entonces, pregunto, iglesia, ¿Jesucristo es Dios? Entonces, ¿era bueno el Señor? O mejor dicho, ¿es bueno el Señor Jesucristo? ¿O es malo? Y el Señor le dice: ¿por qué me dices bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios es bueno, ¿ya? Entonces, aquí podríamos hacernos una pregunta: ¿cómo creemos usted y yo? ¿Qué creemos? ¿Cómo se autodefinía el joven rico? ¿Se autodefinía él como un hombre malo o un hombre bueno? Sus palabras, al dirigirse al Señor, él hace referencia a que podía obtener salvación haciendo algo, porque él dice: Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? Es decir, él, a pesar de que vamos a ver que él realmente era una eminencia
haciendo la palabra de Dios. ¿Ya? Sin embargo, él pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? Es decir, también él pensaba que haciendo algo él podía heredar la vida eterna. ¿Ya? Le faltaba hacer más cosas, pensaba él. Y nos damos cuenta después por la palabra del Señor que la salvación no es por hacer cosas nosotros, sino que es por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. El joven rico, ¿no es cierto?, había guardado los mandamientos de la ley, ¿ya? Y le dice al Señor: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde siempre he guardado la ley, la palabra de Dios, ¿ya? Es decir, no he matado, no he robado, ¿ya? No he adulterado, he honrado a mis padres. Entonces Jesús dice que le miró y le ahumó, ¿ya? Entonces, podríamos pensar que él se consideraba bueno, porque él realmente había hecho todo lo que el Señor le había enumerado, es decir, la ley. La ley él la practicaba. Por lo tanto, Dios también dice que Jesús le amó, ¿ya? Pero el Señor le dice: una cosa te falta. ¿Cómo habrá reaccionado el joven rico cuando le dicen: una cosa te falta? ¿Qué cosa será? ¿Será algo fácil? Si ya he hecho la ley, ¿qué será lo que me falta? Entonces le dice el Señor: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿ya? Pero se fue muy triste. ¿Por qué se fue triste el joven rico? Porque tenía muchas, demasiadas posesiones, ¿ya? El Señor usó, sí, quizás podríamos decir, de esa pregunta perspicaz, ¿ya? Que solamente a veces nosotros podemos hacer preguntas no pensando que sean maliciosas, pero en nuestra vida humana podríamos hacer preguntas que a los ojos nuestros son normales, son sanas, pero podrían ser perspicaces, ¿ya? Entonces el Señor usó una pregunta perspicaz del joven rico para darle a entender el real significado de lo que era la bondad, ¿ya? De lo que es ser bueno. El ser bueno, en la mente del joven rico, lo más probable es que no era el mismo concepto que había en el corazón de Jesús, ¿ya? Y lo más probable es que este varón hacía muchas limosnas, porque también estaba escrito que la gente debía dar limosnas a los pobres, ¿ya? Debían preocuparse también de las viudas. Entonces, yo creo, mis hermanos, que este varón apegado a la ley, él hacía limosnas a los necesitados, hacía muchas ayudas sociales, ¿ya? Pero el Señor le dio a entender que eso no era lo suficiente, ¿ya? Y lo confrontó con algo que en lo profundo de su corazón él no estaba dispuesto a hacer, ¿ya? ¿Qué no estaba dispuesto a hacer? Deshacerse de todas las riquezas que él tenía, venderlas y entregarlas todas a los pobres, y a partir de allí seguir y servir al Maestro, aquel que le había llamado Maestro bueno. Maestro bueno. Jesucristo, él fue llamado Maestro bueno, pero en realidad Jesucristo, nosotros podríamos llamarlo superficialmente también Maestro bueno. Pero Jesucristo no es un maestro bueno, Él es bueno. Jesucristo es bueno porque Él es Dios y Él es perfectamente bueno, ¿eh? No era bueno tampoco porque andaba haciendo milagros, porque daba de comer a los pobres, porque hacía grandes sanidades, porque resucitaba a los muertos. No era bueno por eso, sino que Jesucristo es bueno porque Él en su esencia es ser bueno. ¿Ah? El Señor, entonces Él recurrió a la ley de Moisés, pues el joven afirmaba haber hecho todos los mandamientos que el Señor le había mencionado. Pero mire, escuche esto, pero la misma ley le sirvió como un espejo a este joven rico.
Le sirvió como un espejo donde él pudo ver su falta, su pecado, lo que a él le faltaba. Y en realidad le faltaba algo muy esencial. A pesar que había hecho todo lo que le mencionó el Señor, pero había un mandamiento, y el principal y el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ya? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, cuando el Señor le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y ven y sígueme, se pudo ver que en realidad él no podría hacer eso que el Señor le señaló. Eso no lo estaba cumpliendo, no lo quería. Él no quería cumplir, no estaba dispuesto a cumplir lo que el Señor le estaba señalando, ¿ya? Y seguir al Señor como prioridad. Esa no era su prioridad. Dejarlo todo, seguir al Señor y servirle, no estaba en su prioridad. Y él, entristecido, dice que se fue. Oh, qué experiencia quizás amarga para este joven rico, de poder ir de rodillas corriendo a adorarle y decirle: maestro bueno. Y el Señor luego le dice: una cosa te falta. Y esa cosa que le faltaba no la podía cumplir porque no estaba dispuesto a hacerlo, ¿ya? Ahora, nosotros podremos, como hijos de Dios, alcanzar esa categoría de buenos. ¿Podríamos nosotros alcanzar aquello? ¿Ya? Mire, en Lucas capítulo 6, verso 45, el Señor mismo dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya? El hombre bueno, la mujer buena, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y en este capítulo, si mal no recuerdo, el Señor está hablando sobre también el amor a los enemigos, que de aquellos que nos ofenden, poder amarles. Pero ¿cómo es posible llegar a hacer esto? El Señor está diciendo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Es decir, también está diciendo el Señor que el hombre y la mujer pueden llegar a ser buenos. ¿Ya? Si el Dios bueno ha entrado a tu corazón, a mi vida, a la vida del niño, del joven, del adulto, ese Cristo maravilloso entró a nuestros corazones. Entonces, del buen tesoro del corazón, porque ¿quién está dentro de nosotros? Jesucristo. Él es un tesoro. Él es un tesoro. Su palabra es un tesoro para nosotros. Y esa palabra está en nuestros corazones. Entonces, si dice el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, si Cristo está en tu vida, en mi vida, podremos también hacer buenas obras. ¿Ya? También podremos, ¿no es cierto?, ser bondadosos. Porque la esencia de Dios es ser bueno. Y si Cristo está en nuestros corazones, no podríamos hacer obras malas. ¿Ya? ¿Podríamos fallarle al Señor? Sí. Pero la esencia del Hijo de Dios es hacer lo bueno. ¿Ya? Y esto se reflejará en buenas acciones, las buenas obras para con nuestro prójimo. Y no solamente para los que nos dicen: oye, es que bien lo hiciste, oye, qué bueno. No, sino dice para nuestros enemigos. También amarlos, abrazarlos, perdonarlos. ¿Ya? Si el Dios bueno entonces está en nuestros corazones, de la abundancia que hay en el corazón hablará nuestra boca, para glorificar y honrar el nombre de Jesucristo. Mire, desconocer, es decir, no reconocer esta perfección de Dios, es decir, que Dios es bueno, podría traer consecuencias muy graves a nuestras vidas, a nosotros como hijos de Dios. ¿Ya? Alguien se preguntará en este tiempo, yo mencionaba el año 2019-2020 y entrando el 2021, ¿cómo puede ser Dios bueno si esta enfermedad me agobia todos los días? Alguien podría decir eso. ¿Ya? Por ejemplo, esta artritis no me deja. ¿Ya? La osteoporosis, esos huesitos que se van descalcificando y volviendo tan débiles que cualquier movimiento pueden
quebrarse. ¿Ya? Un cáncer, hay cientos de tipos de cáncer. ¿Ya? Varices, diabetes. La diabetes también viene siendo un cáncer silencioso que va carcomiendo el cuerpo también. La hipertensión, la cefalea, el COVID. Todo esto, mis hermanos, la gente se pregunta, el creyente y el no creyente, si realmente el Señor, Él es bueno. ¿Por qué tengo que estar pasando esta enfermedad? ¿Por qué? El resultado de no reconocer que en medio de estas aflicciones está la misericordia de Dios, está la bondad de Dios obrando, puede traer hacia esas personas que se pasan el tiempo diciendo, ¿por qué tengo que pasar esta enfermedad? Les va a traer depresión, les va a traer tristeza, enojo, desesperanza, amargura. Siempre la persona va a estar amargada. ¿Por qué llevo cargo con esto? ¿Eh? Todos no somos iguales, todos no reaccionamos de la misma manera. A veces los dolores que llevamos, los dolores del cuerpo son tan grandes que la persona puede flaquear y puede inclusive llegar a decir, Señor, ¿por qué? Si tú eres bueno, si tú eres justo, Señor, si tú tienes todo poder, si tú tienes dominio sobre todas las cosas, ¿por qué no estoy sano? Llevo 5, 10, 15 años con esta enfermedad. Estos días hablaba con un hermano que había sido afectado por el COVID. Y me gozaba en mi corazón al escucharle sus palabras, que él reflexionaba. Algo Dios quiere de mí. Algo Dios está haciendo a través de esta enfermedad. Porque esto no ha venido así solamente, sino que Dios me está hablando a través de esta enfermedad, de esta pandemia, de este COVID. Dios me está hablando. Yo cuando escuché eso dije, Señor, glorifiqué al Señor en mi corazón, porque sabe, esta es la esencia de la palabra de lo que estamos predicando en esta tarde. Es decir, mis hermanos, Dios sigue siendo bueno, aunque tú estés enfermo, aunque un cáncer te agobie, aunque tengas que partir de esta tierra por alguna enfermedad, Dios va a seguir siendo bueno, porque su esencia es ser bueno. Nosotros no lo vamos a hacer malo por nuestras circunstancias. Él va a seguir siendo bueno. Romanos capítulo 8, verso 18 dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, mis hermanos, entrega este versículo maravilloso. Pues tengo por cierto, diga usted allí en su casa, pues tengo por cierto que las aflicciones, que las enfermedades, que las pruebas que estoy pasando del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el apóstol Pablo pasó tantas luchas, tantas pruebas. Finalmente él fue un hombre que glorificó al Señor hasta su último momento cuando él fue decapitado. Entonces, las experiencias extremas de sufrimiento que se relatan allí en 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice: soy hebreo, descendiente de Abraham, ministro de Cristo. Imagínense todo eso. Soy descendiente de Abraham, ministro de Cristo, pero he recibido azotes sin número. ¿Ya? En cárceles, en peligros de muerte, en naufragios, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos. Golpeado muchas veces con azotes innumerables, ya no tenía cuenta de cuántas veces había sido azotado. Pero él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con esa gloria venidera. Porque nosotros lo que pasamos aquí es un poquito de tiempo, pero lo que pasaremos con el Señor es una eternidad. Y a veces el mundo, la gente que no entiende que Dios es bueno por una circunstancia que para el Señor es un segundo, porque el tiempo de Dios no se compara al tiempo nuestro. Ese segundo nos hace decir: Dios no es bueno, Dios no está conmigo. No, si Dios está contigo, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue teniendo misericordia de ti. Entonces,
tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo. ¿Cuáles son las aflicciones de este tiempo para tu vida, para tu familia o para tu vida personal? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus aflicciones de este tiempo presente? La palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para los que conforme al propósito de Dios son llamados. Es decir, el Señor hará que esa aflicción se vuelva en bendición. Dios seguirá siendo bueno si tú estás en el hospital. Si tú has estado en el hospital para ser intervenido quirúrgicamente y has estado al borde de la muerte, Dios sigue siendo bueno porque Dios tiene en control aquella situación. Porque Dios es bueno, porque a través de tu enfermedad a alguien le hablaste de Cristo. Porque en medio de tu enfermedad, de tu crisis, diste testimonio que Dios siempre estuvo contigo y nunca tu fe declinó, sino que allí estabas tú alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque tú sabes que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Aleluya, bendito sea el Señor. Tú sabrás, si alguien ha perdido su trabajo en este tiempo de crisis, el Señor es bueno, porque en medio de esa crisis Dios te va a promover a un trabajo quizás mejor. ¿Ya? Te va a promover, a lo mejor no digo mejor en dinero, mejor a lo mejor para que vayas a un lugar y prediques la palabra de Dios. Si te ha costado ser testigo de la obra del Señor, Dios te va a llevar a una parte donde atraigas a alguien, un compañero, una compañera de trabajo, para que las traigas al camino del Señor. Primero hablándole, pueden pasar meses, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, pero tu testimonio lo va a llevar a que un día ni siquiera, a lo mejor necesariamente venga a esta iglesia, sino que donde quiera que esté, él va a buscar al Señor, porque hubo una persona que Dios puso en ese trabajo, a lo mejor por 1 mes, por 3 meses, para que alguien le hablara de la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno en medio de la crisis que tú estás pasando. Todos mis hermanos que han estado pasando este terrible flagelo que es el COVID. Hoy tenemos presente a una pastora aquí en nuestro culto. Digo pastora, pertenece a la Asamblea de Dios brasileña. Y ella, dentro de su comentario, me acababa de dar cuenta que dice que iba a ver si iba a poder tener aliento para estar hasta todo el culto, porque ella en este momento está con COVID. ¿Ya? Y han pasado terriblemente mal junto a su esposo. ¿Ya? Noches enteras sin dormir, con dolores de cuerpo, con cosas que no les puedo mencionar en este momento aquí en este culto, pero así se ha vivido de esa manera en ese hogar. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios ha seguido siendo bueno en medio de ese dolor, de esa circunstancia que ha estado pasando estos días. Dios ha sido bueno. Dios es fiel contigo. Bendito sea el Señor. Aunque pasemos diferentes situaciones, Dios seguirá siendo bondadoso con nosotros. Qué maravilloso es poder escuchar a los cristianos pasando por diversas pruebas. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres fiel. Tú eres justo, Señor. Después de esta situación, Señor, algo tú vas a hacer en mi vida. Porque a través de esta enfermedad, a través de esta situación familiar, algo tú estás hablando a mi vida, Señor. Por eso yo sigo creyendo en el Dios que es bueno. Oh, aunque no podamos ver con nuestros ojos, mis hermanos, físicos, en medio de la aflicción, Dios está obrando a nuestro favor. Aún a pesar de esa circunstancia, Dios está trabajando a nuestro favor, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque estés enfermo, la bondad de Dios se manifestará en medio de esa crisis, trayendo, ¿sabes qué cosa a tu corazón? Alabanza. Aunque no puedas cantar, yo puedo casi estar seguro, hermano, de que las personas que están pasando por ese proceso de esta pandemia no tienen fuerzas ni para orar, pero desde dentro, aunque no pueden ni hablar por el agotamiento, pero desde dentro, desde la entraña, pueden clamar y pueden decir: Señor, ten socorro, envía socorro a mi vida, Señor. Aunque no menciones ninguna palabra, porque no tienes fuerza, pero dentro de ti el Señor está viendo tu clamor. Bendito sea el Señor, aleluya. El Salmo 95:15: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia.
Ahí va a estar el Señor. Imagínate, Dios dice que Él no nos tiene exentos de angustia, de problemas, de dificultades, de aflicciones. No, me invocará. ¿Qué es lo que tú has hecho, amado hermano? Y yo le responderé. Con él, con ella, yo estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. No dice le libraré de la angustia, no. Lo libraré desde dentro de la angustia. Cuando esté pasando esa prueba, cuando esté sumido en el dolor físico o psicológico, emocional, desde dentro de la angustia, dice el Señor que lo va a librar. Bendito sea el Señor y lo va a glorificar. Por eso la palabra de Dios comienza diciendo: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, sienta usted, amada iglesia, el sabor de la bondad de Dios. Tú la puedes gustar. Gusta la bondad de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Sienta el sabor de la bondad de Dios en medio de cualquier circunstancia, pues allí está el Señor. En ese problema está el Señor. Cuando ingieres un alimento rico que te agrada, se activa esa sensación de placer en tu boca, en tu garganta, ¿ya? Pero el gusto no solo es placer, sino también el gusto es para poder detectar sabores tóxicos que no deben pasar a tu estómago, ¿ya? Por eso, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Ha sido Dios bueno con usted? ¿Cuántos en sus hogares pueden decir: bendito sea el Señor, Dios ha sido bueno? Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿En qué circunstancia has gustado y has visto que es bueno Jehová? El Espíritu Santo de Dios puede traer a la memoria, puede traer a tu corazón ese pensamiento y decir: en esta circunstancia que estaba yo, siempre Dios estuvo conmigo, porque Dios es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Gustad y ved que es bueno Jehová. Oh, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, también podemos ver la misericordia, la bondad de Dios. Es bueno que mires a tu alrededor. Es bueno que mires los que están allí presentes en tu hogar, a tus hijos, a tus nietos, a tus familiares, y tú puedas ver que en realidad Dios es bueno y misericordioso. Es bueno que en las mañanas, cuando te levantes, puedas mirar también el cielo y decir: qué bueno es Dios. A veces me imagino, mis hermanos, he pasado en muchas circunstancias de visitar personas allí en los hospitales, y hay personas que les toca a la orilla de las ventanas, y cuando es verano o invierno, ellos se deleitan y pueden ver los pájaros volar, posarse en algún arbolito, o pueden inclusive alcanzar a ver cuando se sientan el verdor también del pasto. Y ellos, yo creo que el Hijo de Dios dice: qué bueno eres Dios, qué bueno, qué lindo es el cielo azul, qué buena es la lluvia que está cayendo. Entonces, amada iglesia, hay cosas que nosotros hacemos cuando tenemos esa revelación de su palabra, es decir, el entendimiento de que Dios es realmente bueno. El Salmo 136:1 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno. Es decir, cuando la iglesia comprende que Dios es bueno, da gracias a Dios. ¿Cómo puede? ¿Cómo Dios nos hace de hacerlo? Tú reconoces la bondad de Dios y eres una persona agradecida de Dios, porque sabes que Dios es bueno. El que tiene revelación de esta palabra es una persona agradecida. También el Salmo 135:3 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Es decir, una persona, un hijo de Dios que alaba al Señor es porque reconoce que Dios es bueno con su vida, ¿ya? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si el Dios bueno está en nuestros corazones, entonces desde nuestros labios, ¿qué va a brotar? Alabanza, gratitud al Señor, porque Dios es bueno. Entonces, mis hermanos, nosotros que somos hijos de Dios y los que están comprendiendo de quién es Jesucristo, no solamente es decir: oh Señor bueno, vengo delante de tu presencia, oh Señor bueno, oh Señor, oh qué bondadoso eres. El Señor podría decirnos: ¿por qué me llamas bueno?
¿Por qué me llamas bueno? ¿Realmente conoces lo que significa que Dios es bueno? El Señor nunca le estuvo diciendo al joven rico que él no era bueno, porque él era Dios. Jesús era y es Dios. A los ojos, a la presencia, por eso dijo era, en la presencia del joven rico. Jesucristo es Dios. Entonces cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y decimos, Jesús, tú eres bueno, eres la persona más linda que ha llegado a mi vida, a mi corazón, entonces el Señor quiere darte a entender que la bondad de Dios en tu vida, si le reconocemos como el Dios bondadoso, vamos a estar apartados de depresión, de ira, de enojo. Cuando estemos pasando por diversas pruebas, vamos a reconocer que en todo ello está la bondad del Señor. Oh, gracias Señor, porque tú eres bueno. ¿Qué le parece si alabamos un momento al Señor? Incline su cabeza y alabe al Señor. Señor, tú eres bueno. Gracias Jesús, gracias Señor, porque tú has demostrado tu bondad en estos años. Señor, Dios mío, gracias, porque tu misericordia ha estado presente siempre, Señor, en las circunstancias adversas de la vida. Señor, Dios mío, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis en el hogar, en la economía, en las finanzas, en medio de las crisis matrimoniales, allí ha estado siempre tú, Señor, nunca nos has dejado. Pareciera que tú nos dejas, pero tú siempre estás allí con nosotros. Gracias, mi Señor. Tú eres Dios bondadoso. No tienen que ver las circunstancias para reconocer al Dios bueno. En cualquier circunstancia tú seguirás siendo bueno. Tú seguirás siendo fiel. Tú seguirás siendo justo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos da a entender estas cosas. Oh, por un momento sufriremos, por un momento, como el apóstol Pablo decía, he pasado por tantas aflicciones, he pasado por desvelo, por cárceles, no por una cárcel, por muchas cárceles. Pero Señor, tengo una cosa cierta, que estas aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria que tendremos en la presencia del Señor. Por eso te amamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias, mi Señor, gracias, Señor. Bendita sea tu palabra, Dios mío. Que esta palabra, Dios mío, pueda crear esa gratitud, Señor, ese deseo de alabar al Señor de tu iglesia, de tu pueblo, porque tú has sido bueno y serás bueno, aún a pesar de todas las circunstancias que pasemos. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos que han estado en sintonía, Señor, aquí en este culto en vivo. Bendice, Señor, a aquellos que están aún convalecientes del COVID. Señor, guárdales, sánales, Señor, restáuralos, que no queden con secuelas en su cuerpo. Bendice, Señor, Dios mío, allá en Temuco, Señor, al pastor Jorge Ruiz, a la pastora Tornelia, Señor, tú le bendigas a ella, le des la fuerza, le aliente, sana sus pulmones, Señor, lleva sanidad a su cuerpo, en el nombre glorioso de Jesús, porque el Dios bueno ha estado con ellos de día y de noche. Gracias, Señor, la honra, la gloria, la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bendita es la palabra de Dios. Dios bendiga esta palabra en sus corazones. Y aquellos que están enfermos, y escuchen lo que le voy a decir. Usted dirá, mire, pastor, no debiera decir esas cosas. Escucho eso, no debiera decir esas cosas. Pero, y aún los que se van a enfermar, aún en medio de la enfermedad, cree que Dios va a seguir siendo bueno, Dios va a seguir siendo justo. Él es bueno para con su pueblo. Yo lo dije desde un principio, cuando pasamos por este proceso. Estas cosas, aunque alcancen al ser humano y a los hijos de Dios, Dios seguirá siendo en esencia fiel, justo, bueno, lleno de misericordia y de bondad, porque lo que nos pasa en aflicciones, el Señor nos bendice y nos lleva a otros niveles si confiamos en Él. Nosotros nos daremos cuenta cuando pasemos por estas circunstancias, diversas cosas que nos pasan, nos damos cuenta que al otro lado de la prueba había algo especial para nosotros, y eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Un gran abrazo desde aquí, desde Osorno, a todos los que están escuchando en sus hogares. Bendiciones para todos ustedes.